Shalom, un cordial y afectuoso saludo, les habla su hermano y amigo Carlos Rodríguez de la Asamblea de Yahweh en Bogotá, Colombia, en su espacio La Cita de hoy. Y en esta oportunidad vamos a leer una joya de la filosofía, de la filosofía bíblica. Leeremos Eclesiastés capítulo 12, verso 13. Dice así: la conclusión del asunto, después de oírlo todo, es esta: respeta a Elohim y guarda sus mandamientos, pues esto es el deber de todo hombre. La cita, como les acabo de decir, corresponde al libro de Coelet o el libro del Convocador, conocido como Eclesiastés, y es un libro atribuido a la sabiduría del rey Salomón. Este libro es una joya, decía, del pensamiento, de la filosofía, porque en él se va a cuestionar la incertidumbre propia de la vida y cómo afrontarla, Cómo afrontar esas incertidumbres, como también cómo afrontar la vida misma, El autor da como un hecho seguro que mientras estemos en este mundo, la única certidumbre en medio de las incertidumbres es la muerte. Al final de los días, o sea, cuando ya el hombre cumpla su ciclo, lo único seguro que tiene que es la muerte. Frente a esa certeza, y repito, a la incertidumbre misma de la vida, es que el autor va a invitar a una constante reflexión acerca de la existencia y de cómo vivir la vida, Y en ese mismo contexto de este verso, vamos a leer precisamente los versos 7 y 8 que están en el mismo capítulo, y dice así: es que el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Elohim, quien lo dio. O sea, aquí está hablando el momento final de ¿qué? De lo que es el ser humano. ¿Qué es el ser humano? Entonces es ese compuesto, esa unidad entre el polvo y la tierra, el cual fue tomado, y dice cuando se acaben sus días, allí ha de volver. Y Elohim, que dio la chispa de vida, el aliento de vida, pues ese mismo aliento de vida vuelve al que lo dio, Y va a terminar diciendo: el colmo de la vanidad, dijo el convocador, todo es vanidad. O como solemos citar ese verso más comúnmente es: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y en este punto es que viene precisamente el calce nuestra cita de hoy. Porque repito, mientras esté en este mundo, en esta existencia, cuando llegue la muerte, todo se vuelve vanidad. Todo se hace vanidad. Entonces, frente a esa realidad, la pregunta sería: ¿cuál es el sentido de la vida? Y el esfuerzo que se hace en ella, o sea, todos esos afanes, todo ese corre-corre, todo eso que nos preocupa, todo lo que queremos alcanzar frente al hecho mismo de la muerte, ¿en qué sentido o valor tiene? Y este es un instante en que nos invita a reflexionar el convocador, y el cual yo también, a nombre de él, los invito a reflexionar. Detente un momento en el corre-corre de tu vida, en todas las cosas que estás haciendo, en lo atareado que puedas estar, y pregúntate: ¿cuál es el sentido de la vida si cuando llegue la muerte todo eso que estás haciendo realmente va a tener una trascendencia, o solo va a ser ¿qué? Vanidad? Y entonces, en esta famosa frase de vanidad de vanidades, o el colmo de la vanidad, porque todo se vuelve vanidad, es que llega el autor a la conclusión que hemos leído. Iba a decir que el hombre, a la larga, lo que debe hacer es vivir su vida teniendo en cuenta un principio fundamental, y que ese principio fundamental es en sí el deber de todo hombre. ¿Cuál es el deber de todo hombre en esta vida? Dice: respetar a Elohim. Muy, muy interesante. Tantos deberes, tantas obligaciones, tantas metas, tantos sueños que podemos llegar a tener. Y dice: todo realmente se debe llegar a resumir y a concluir en que el deber del hombre es respetar a Elohim en esta vida. ¿Por qué? Porque, como decíamos al comienzo, vivimos en medio de las incertidumbres, en lo temporal de la existencia, y Elohim perdura por siempre y para siempre. En él no hay incertidumbres, en él no hay sombras, porque él es el que habita en la luz admirable, él es el que ha estado, estará y está por siempre y para siempre.
todos los demás pasamos delante de sus ojos, pero Él sigue allí, incolme, perenne. Y entonces, por eso es que el autor va a decir, el todo va a ser ¿qué? Respetar a Elohim. Mientras nosotros somos incertidumbre temporal, Él es la certeza, Él es lo perdurable. ¿Y qué es eso de respetar a Elohim? ¿Cómo va a definir el mismo autor? ¿Cómo se va a definir qué es ese respeto, ¿no? hacia Elohim? Y el respeto a Elohim es el temor reverente, lo que se llama el temor reverente. De allí viene la palabra yaré, ¿no? Que va a tener que ver con, o yiré, que algunos conocen también, que tiene que ver con ese temor reverente. Es ese respeto que se le debe a aquel que está en un estatus máximo, ¿no? Por eso se le va a llamar el Altísimo, o sea, el que está en la cumbre de todo, ¿no? El que se le debe todo honor y toda honra, porque se lo merece, ¿no? Eso es el respeto a Elohim. Y en ese respeto, en ese temor reverente, aún de ser necesario, se debe rayar hasta en el miedo mismo. ¿Para qué? Para vivir de la manera que sea agradable delante de Él. Claro, ninguno quiere vivir con miedo, pero dice, se llega a ese temor reverente, y debe ser ese temor reverente que aún incluso debe rayar en el mismo miedo, frente a aquel delante de quien se está, el dueño de la existencia misma, el dueño de la vida, el dueño del tiempo, el dueño de absolutamente todo, ¿no? ¿Y cómo se reverencia entonces a Elohim? Y el autor continúa y da la respuesta. Dice, guardando sus mandamientos. Es decir, que la forma correcta de respetar, de tener ese temor reverente hacia Elohim, es cuidando, es atesorando, es guardando, es siendo vigilantes de poner por obra su Torah, su instrucción. Y en este punto, y aquí quiero detenerme un momento, que es muy interesante, porque hay una conexión en hebreo entre las palabras temor y Torah. Ambas, aunque tienen una raíz primaria diferente, sí están como relacionadas de una manera indirecta, ¿no? Con la raíz yaré, ¿sí? Y esa palabra yaré da todo el sentido concreto como alguien que lanza una flecha al aire y esta flecha surca precisamente el aire, sigue su rumbo y da en el blanco sin fallar. Y de allí va a venir precisamente la palabra Torah, ¿no? Y es precisamente esta figura de la flecha que repito, que va por el aire, que sigue su camino, su curso hasta que da en el blanco, es lo que se conoce como la ley o la Torah de Elohim. Entonces, la Torah de Elohim es la instrucción que nos permite ver el camino que ha de tomar la flecha para dar justamente ¿qué? En el blanco sin fallar. Para ello, la misma Torah es la que nos va a capacitar, por decirlo así, en esa figura de saber cuál es la tensión adecuada del arco, cuál es la inclinación que se debe tener, ¿no? La tensión de la cuerda, la inclinación del arco, es conocer también, mirar la resistencia del aire y saber cuál va a ser la velocidad la que debe alcanzar la flecha para, repito, alcanzar su objetivo. Y eso tiene que ver con Torah. Ahora, el temor reverente, que tiene una raíz, les decía, similar, yará, ¿no? Que es una raíz diferente, pero yará también va a tener que ver de una u otra forma con esa figura del que lanza la flecha para dar en el blanco. Entonces, en este sentido, el temor reverente es esa fuerza, ese impulso, esa velocidad que debe llevar, repito, la flecha para que siga su curso sin desviarse. Y ese es el punto importante. Ese temor reverente es llegar a ser conscientes del valor y de la importancia que tiene el acatar los mandamientos de Elohim y saber el por qué y el para qué sirven estas instrucciones. Y eso es lo que se conoce como el verdadero respeto y temor a Elohim, lo que conlleva poner por obra sus instrucciones. Uno puede llegar a conocer, uno puede llegar a saber todas las instrucciones de Elohim
y si no tiene el temor reverente, no las va a poner por obra. Hará caso omiso a ellas. Por eso es que el convocador va a decir, un versito atrás, va a decir que el hombre puede estudiar mucho y hacer muchos libros y dedicarse a ello, dice, lo cual va a terminar, su resultado final va a terminar es fatiga para la carne, en un cansancio para la vida, ¿no? Y dice, y ese no es el todo del hombre. Ese no es el deber del hombre. Claro que hay que estudiar, claro que hay que leer, claro que hay que, si se escribe, pues amén, ¿no? No todo el mundo para el tiempo del autor escribía libros, ¿no? Pero dice, lo sencillo para todo ser humano, ¿qué es? El todo del hombre. Respetar a Elohim y guardar sus mandamientos. Porque en todo lo demás que se esfuerce el hombre, no es más que vanidad, que se disipa como el rocío de la mañana al calor del sol. Así que esta reflexión que nos hace el autor del libro de Coelet, ¿no? O Eclesiastés, es que nos dice que ante la incertidumbre de la existencia, ante lo vano de los trabajos que el mismo ser humano se impone en esta vida como deberes, como obligaciones, ¿no? Y a los cuales muchas veces termina desperdiciando recursos, tiempo y esfuerzo, no queda más sino que aprender a disfrutar de la vida siendo agradecidos con lo que Elohim nos da. Ese es el todo del hombre, aprender a disfrutar lo que nos da la vida, sabiendo que las alegrías y las cosas buenas que hay en ellas se deben disfrutar porque son un don divino. Claro, hay que usarlas con legitimidad, con sabiduría, pero se deben disfrutar de todas las cosas buenas y las alegrías, repito, porque son un don divino. Y también hay que aprender a aceptar como don de Elohim las penas y las tristezas, las calamidades que nos puedan llegar a surgir, sabiendo que ellas tan solo son maestras, consejeras en nuestro aprendizaje, y que las penas, las tristezas, los desastres que nos puedan llegar a ocurrir en nuestra vida, al fin y al cabo son tan pasajeras como nosotros mismos en este mundo. Como dice por ahí un dicho, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Entonces, el convocador, el predicador, va a concluir en que la vida simplemente hay que disfrutarla, aprendiendo a gozarse las cosas buenas, aprendiendo a aceptar las cosas no tan buenas, sabiendo que todo proviene de ¿quién? De Elohim. Y eso es a lo que él va a llamar ¿qué? Ese respeto a Elohim, guardando sus mandamientos. Porque el fin del hombre, llegados sus días, dice, se traerá toda obra que haya hecho sea buena o mala. Si lo hizo en público y aún en lo que haya hecho en oculto, también se va a traer para ser ¿qué? Juzgado. ¿Y qué es lo que va a prevalecer? ¿Qué es lo que va a quedar allí al final? Va a prevalecer el que tiene temor de Elohim, aquel que guarda sus mandamientos, porque ello es el todo y la razón de ser del hombre. Que tengan una buena jornada y que el Padre Celestial les bendiga ahora y siempre. Shalom. Shalom. Si te ha gustado el audio y el material que hemos preparado y deseas apoyarnos, apoyar este ministerio, no olvides darle un me gusta, compartir el video y suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos material nuevo y estés al día. También puedes dejar tu comentario y o preguntas que con gusto las responderemos. Gracias por apoyarnos, por escucharnos y que el Padre Celestial los bendiga.